Hola, soy Fuyu y espero que se encuentren muy bien. En este video voy a estar haciendo un póster de un libro versión pixel art. Este es un especial del Día del Padre. Así como hice un video de el 10 de mayo, pues también quise hacer uno del Día del Padre porque pues mi papá también ve mis videos. Y a diferencia del otro, no va a ser de humanizar cosas. Aquí voy a estar tratando de hacer una portada de un libro, porque pues así como a mi mamá le gustan los perfumes, mi papá es fan de los libros, lee mucho y quise hacer algo pues diferente porque creo que ya hice demasiados videos humanizando cosas y la verdad es que para no se me estaba ocurriendo cómo humanizar el tipo de libros que leo. Le pedí sugerencia a mi papá, pero pues no me dijo nada. Entonces mejor decidí hacerlo así, para pues hacerle un pequeño detallito. Y pues en un principio elegí tres libros, así como también había elegido 3 perfumes, pero la verdad es que fue demasiado. Y apenas si pude terminar un póster. Hacer pixel art no es muy sencillo que digamos, pero pues por lo menos le puse esfuerzo. El libro lo elegí porque fue uno de los primeros libros que mi papá me prestó cuando trataba de fomentarme el hábito de la lectura. Me prestó unos cuantos libros por cosas de la escuela y después me empezó a prestar así como otros libros que pues él sabía que a lo mejor me podían gustar, y pues entre esos estaba este libro. Es la historia del loco de John Katzenbach. Según una página así se pronuncia, no sé si esté en lo correcto, pero pues así lo vamos a decir. Es un libro que pues ya tiene muchos años que leí, pero pues la verdad es que sí me gustó mucho, y como fue de los primeros que me prestó, pues quise hacer este. Si quieren leer la sinopsis, pues vayan a Google. A grandes rasgos, pues trata de un joven, una persona a la que pues su familia internó en un hospital psiquiátrico. Básicamente lo abandonaron ahí por un pequeño incidente que tuvo él, y pues ahí lo internaron, y pues no sé si sepan, pero los libros de este autor por lo regular son de pues thriller, misterio, policíacos y así, y pues no es la excepción. Entonces hay unos misterios que resolver, unas desvivisiones en el hospital que pues como que él y otros personajes están tratando de investigar. Tiene algunas de las narraciones son cuando lo internaron, cuando tenía 20 años, y luego 20 años después de que cerraron ese lugar. Y pues está bueno. Lo que les puedo decir, está bueno.
No puedo hacer spoilers porque pues ya tiene muchos años que lo leí y la verdad no me acuerdo. Pero sí sé que me gustó. Y gracias a ese libro pues fue que yo quise leer otros más. Y pues sí, fue gracias a que mi papá me lo prestó. En cuanto al póster, versión pixel art y algunos consejos rápidos que les puedo dar es que primero hagan un boceto normal, así como si fueran a dibujar cualquier cosa, y que le pongan una paleta de colores, o sea, elijan una paleta de colores y pues ubiquen dónde va cada cosa, las luces, las sombras, todo, porque pues eso les va a facilitar el trabajo cuando lo hagan versión pixel. Yo lo que hice primero el boceto, puse los colores y más o menos cómo quería la ambientación, y ya después abrí un archivo con las medidas para hacer mi pixelito, que son pues unos documentos muy chiquitos. Depende de pues sus gustos y así. Yo por lo regular trabajo con archivos tamaño carta, entonces busqué una equivalencia de pixel a las medidas que yo suelo ocupar, pero pues obviamente en chiquito. Creo que fueron como 200 y tantos píxeles por 200 y tantos en vertical. Y pues ya con el lienzo chiquito pues ya empiezan a dibujar por encima de el boceto que ya tienen, porque pues así es más sencillo, porque cuando se trabaja tan chiquito y con la herramienta de lápiz no se tiene mucho control sobre los trazos, entonces es más difícil hacer detalles y todo eso, y pues todo se facilita cuando ya tienes una idea un poco más clara y pues ya nada más tienes que ir rellenando como que los píxeles y así. Yo en este dibujo quería que se viera un poco el efecto como de las mismas pinceladas que hice en el boceto, así como un poco sucio y parchudo, para que pues diera un poco la sensación de peligro y misterio, como lo es la trama del libro. Pues los muchos ojos que tiene el póster, pues ya se imaginarán que es porque, aparte de que el protagonista tiene esquizofrenia, pues sí hay una persona ahí que es el que está desviviendo a otras personas, que como que pues los está vigilando. Ay, este no es como que el mejor modo de hacer pixel art en cuanto a lo de los colores y tomando la muestra de color y pintando inmediatamente encima, pero pues es el que yo quise usar porque era el efecto que yo le quería dar a este dibujo en particular. La mejor forma de hacerlo es precisamente tener como que los colores de base y sombra y todo eso, pero pues no tiene tantos colores, no tiene tantas variaciones de tono. Entonces por eso yo no recomiendo hacerlo como lo estoy haciendo yo, pero pues así quise hacerlo yo porque era el efecto que quería tratar de hacer en este pues póster. Voy a dejar un video en la descripción, que es el que yo vi cuando estaba tratando de hacer pixel art,
está en inglés, pero pues básicamente lo más importante es lo que ya les dije, que tengan un boceto, el tamaño de el lienzo, y al final tienen que volver a hacer grande el lienzo para que no esté el dibujo en chiquito. Porque si está en chiquito, pues no lo pueden usar para muchas cosas. Lo voy a dejar en la descripción, y si tienen alguna duda, pues voy a tratar de responderla. Iba a hacer 3 iba a hacer 3 pósters, pero la verdad es que no me iba a dar tiempo, y pues es como que el tercer dibujo que hago en pixel art, y la verdad es que duele la cabeza. Es muy meticuloso, y pues sí, por eso nada más me dio tiempo de hacer uno. Y pues eso. ¿Qué más? Pues nada más, si tienen alguna otra sugerencia, déjenla en los comentarios. Si quieren volver a ver que humanizo cosas, pues también déjenla en los comentarios. O si quieren que haga más videos de pixel art y así, pues también déjenlo en los comentarios. Gracias por llegar hasta este punto del video. Y gracias por darle like, suscríbanse si quieren, eso me ayudaría mucho. Van a aparecer mis redes sociales al final, si me quieren seguir, pues me pueden seguir por aquí. ¿Qué más? Y pues nada. Van a ver un poquito el cómo se guardan los archivos en pixel art. Por si les interesa, le pueden poner pausa para ver las medidas que yo usé más detenidamente. Por si no se les interesa hacerlo, pues lo hagan. Se cuidan, tengan un bonito día del padre, y pues nada, bye bye.